Les invito a que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 16. Vamos a leer del verso 19 hasta el verso 31. Leemos, dice así la palabra de Dios. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Una verdad aterradora, podemos decir. Pocos creerían, dice Sproul, en el infierno si no fuera porque Cristo mismo lo enseñó. Sería una verdad que sería difícil de creer, pero acá vemos que Cristo mismo enseñó acerca del infierno. Esto es una parábola, es una historia, podemos decir, inventada por Jesús en este caso, pero para contar una verdad espiritual, para mostrar una realidad espiritual. Y Jesús lo que está haciendo en este pasaje, en esta parábola que leímos, es advertir a los fariseos de la realidad del tormento eterno que les espera por estar creyendo de manera equivocada acerca de su salvación. Eso es lo que está haciendo Jesús. La verdad del infierno es tal vez la más aterradora de todas las verdades que encontramos en la Biblia, pero ahí está, el Señor la enseñó. De hecho, esta parábola es la más aterradora de la que el Señor enseñó. Tal vez la pregunta que surge es: ¿por qué Jesús cuenta esta historia tan terrible, tan tremenda? ¿Por qué lo hace? Bueno, la respuesta es porque Él quiere advertir, porque Él, si bien es una verdad aterradora, una verdad tremenda, está llena de misericordia, está llena de compasión, está lleno de amor, porque el Señor quiere advertir a personas, a los fariseos principalmente, a los líderes religiosos, que están creyendo de manera equivocada y están camino al infierno. Y Él los quiere sacudir a ellos, para que reaccionen y para que no sigan hacia ese lugar. ¿Cuánta gente también, pensaba yo, hay allá afuera, como algún día estuvimos nosotros, creyendo de manera equivocada acerca de nuestra salvación, acerca de nuestra vida futura? Si te predicaron, seguramente te hablaron. Si te morís a donde vas, probablemente dijiste al cielo, porque considerabas que sos una buena persona. ¿Cuántas personas están erradas, creyendo mal, y están camino al infierno? Familias, amigos, vecinos, en el trabajo. Aún en las iglesias, y tal vez adentro de esta iglesia, haya personas que están creyendo de manera equivocada acerca de dónde está la salvación, o qué es ser salvo.
Bueno, la advertencia que Jesús hace es que amar más a las riquezas que a Dios es una evidencia que Dios en realidad no es su Dios. Porque ahora vamos a ver, estos hombres, estos líderes religiosos amaban las riquezas más que a Dios. Y eso demostraba que Dios no era su Dios, sino las riquezas. Su estilo de vida demostraba que su Dios era la riqueza y por eso ellos iban camino al infierno, porque no tenían a Dios como el Señor de sus vidas. Hoy las personas aman cualquier cosa por sobre Dios, las riquezas y cualquier otra cosa por sobre Dios, a ellas mismas por sobre Dios. Y de la misma manera están equivocados. Y su vida, la evidencia de su andar diario demuestra que su Dios no es Dios. Y sin duda van camino al tormento eterno. Podemos decir entonces que nosotros los creyentes somos responsables de advertir a los perdidos acerca del tormento eterno que les espera. Así como Jesús tuvo compasión de los perdidos y se paró y les advirtió acerca de la realidad del tormento eterno hacia donde ellos van y les dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está la salvación? ¿A dónde tienen que ir para encontrar la salvación? De la misma manera nosotros deberíamos advertir a los inconversos que van camino al infierno, advertirles del tormento que les espera por tener cualquier otra cosa como ídolo y no a Dios. Bueno, no es lindo ni común hablar del infierno, para nada. Es más, las iglesias corremos peligro de, al ser una verdad tan aterradora, de suavizarlo, de no querer caer mal a las personas, tal vez quitarlo cuando hablamos del Evangelio, no hablar tanto del infierno. Pero ahí está, es una verdad que la Biblia nos enseña y que la tenemos que incluir. Tal vez hoy en día se enfatiza mucho acerca del amor, que es verdad, y no tanto de la justicia de Dios, pero Dios es amor y ese Dios amoroso también es justo. Y la Biblia nos enseña que el amor, como en este caso, advierte. El que ama, advierte. Jesús ama a las personas y les advierte hacia dónde están yendo. Satanás obviamente quiere que estemos en silencio. Satanás quiere que dejemos a los perdidos que sigan su rumbo. Bueno, eso no es amor de parte nuestra. No es amor a Dios, porque amar a Dios es ser obedientes y tenemos que ir con esta verdad a los perdidos. La Biblia habla muchísimo, es más, Jesús habló muchísimo del infierno y la Biblia habla mucho del infierno. A veces nosotros decimos, y habrán escuchado, viví o estoy viviendo un infierno, decimos. Pero la verdad es que ninguna experiencia humana es comparable a lo que realmente es el infierno. Y la Biblia trata de mostrarnos a través de frases, a través de, podemos decir, simbolismo, si se quiere, lo que es el infierno. Y algunos creen que son símbolos, tal vez no es tan así. Bueno, si son símbolos, la Biblia nos enseña que un símbolo apunta a la realidad y que la realidad es mucho más intenso que el símbolo. Entonces, si esto es simbólico, no deja de ser verdad, la realidad es mucho más intenso que lo que podemos percibir con lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos habla del infierno como un lugar de oscuridad, como un lugar de llanto y rechinar de dientes, como el horno de fuego, el fuego eterno, el pozo del abismo, tormento eterno sin descanso de día y de noche, el lago de fuego, densa oscuridad. Y nos dice que en ese lugar también va a haber diferentes grados de castigo porque Dios es justo. De esa manera nos llama al infierno. Y todas esas palabras tal vez no llegan a hacernos entender a nosotros la realidad de lo que es el infierno. El Señor, como les dije, cuenta esta parábola para el bien de los fariseos. Ellos, los fariseos, pensaban, como la mayoría de los judíos de aquel tiempo, que heredarían el cielo.
Ellos pensaban que heredarían el cielo y ellos pensaban que las riquezas testificaban de la bendición de Dios. Un judío era rico y Dios lo está bendiciendo. Esa persona seguro está camino al cielo. Y alguien que era pobre, esa persona Dios no la está bendiciendo. Esa persona seguro que va camino al infierno. ¿Ustedes se acuerdan? Muchos años atrás, el libro de Job, uno de los primeros, vinieron los 4 amigos y comenzaron a hablar con Job. Primero estuvieron en silencio y después comenzaron a hablar con Job. Y básicamente lo que ellos le decían: Job, dale, confesá el pecado. Algo hiciste. Hay pecado en tu vida. Por eso Dios no te está bendiciendo. Por eso Dios te sacó la riqueza que tenía. Por eso estás padeciendo físicamente. Porque eso era lo que se creía. Y no solamente en tiempo de Job, sino en el tiempo de Jesús. Aún los discípulos que Jesús eligió para que estén con él tenían este concepto. Porque era lo que se manejaba. Una enseñanza errónea. Ahí en Mateo 19:24, Jesús dice: otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que rico entre en el reino de Dios. No está diciendo que es imposible, sino que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Claro, esa pregunta, ¿quién podrá salvarse? Por el concepto que ellos tenían. Los ricos van al cielo. Y ahora el Señor está diciendo: ¿cuán difícil es? Si para ellos es difícil, entonces ¿qué le queda al resto? Entonces, el Señor va a dar una parábola, pero antes un poquito de contexto. Observen ahí en el verso 14. Dice: los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. ¿Qué cosas oían y se burlaban? Lo que el Señor había dicho, versículo 1 del capítulo 16 hasta el verso 13. Y el Señor había enseñado una parábola, la parábola del siervo infiel, y estaba hablando básicamente que el dinero debe ser usado como un medio para extender su reino. El dinero debe ser usado como un medio para ganar amigos, para que conozcan el Evangelio de Jesucristo. Y termina diciendo el Señor que ninguno puede servir a 2 señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Ellos decían que se podía tener devoción a Dios y a las riquezas. El Señor dice claramente: no se puede. No dice es posible, es complicado. Dice ahí verso 13: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Y al escuchar eso, se burlaban. ¿Por qué? Porque ellos amaban las riquezas. Claro, les daba a donde más le dolía. No querían soltar su Dios, las riquezas. Y se burlaban. Y el Señor, en medio de estos burladores, los podría haber dejado en su pecado, pero el Señor, con misericordia, con compasión, les va a traer esta parábola para advertirles: están equivocados, están creyendo mal, están camino al infierno. Si no se arrepienten y vienen a donde tienen que venir, que es a Cristo, en arrepentimiento y fe, están camino al infierno. Están creyendo que van al cielo y mueren y despiertan en el infierno. El infierno está lleno de gente así, que está pensando que va camino al cielo y se despiertan en el infierno. Y ya no hay salida. Y ya no hay salida. Entonces, para explicar lo que dijimos, que nosotros, para explicar que nosotros somos responsables de avisar o de llevar a los perdidos el mensaje de que si no se vuelven a Cristo van camino al infierno. Y para explicar esta parábola, vamos a mirar como el Señor nos muestra acá en este pasaje que tenemos. Vamos a ver los 2 hombres que el Señor presenta. Estos 2 hombres primero los presenta en vida, verso 19 al verso 21. Después vamos a ver estos 2 hombres que son los mismos enfrentando la muerte, lo que nos va a pasar a todos. Ahora tenemos vida, un día vamos a enfrentar la muerte. Y estos 2 hombres después de la muerte, en sus destinos eternos.
Vamos a verlo de esa manera. Vamos a comenzar con los dos hombres en vida, verso 19 y verso 21. Ahí en el verso 19 comienza con el rico. Había cierto hombre rico. Ahí dice, no nos dice el nombre, nos dice que era un hombre rico. Y Jesús lo que está haciendo es presentar un hombre rico, pero súper rico. Podemos decir multimillonario. Lo que estaban escuchando, estaban entendiendo, cuando el Señor está contando esta parábola, está narrando esta parábola, están entendiendo que está presentando un hombre súper rico. No nos dice nada, no nos dice cómo se llama, pero sí nos dice de su estilo de vida. Nos dice cuál era su estilo de vida, nos dice cómo usó el dinero, y eso implica, o de esa manera nosotros podemos ver dónde estaba su corazón. A quién amaba con su corazón. Nos dice que se vestía, ese era su estilo de vida. Nos dice que celebrando, ese era su estilo de vida. Se la pasaba haciendo fiesta, se la pasaba vistiéndose ¿de qué manera? Con púrpura, una ropa carísima, que solamente usaban los ricos, los muy ricos, los príncipes, los reyes. Lino fino, una tela muy cara también, que usaban solamente las personas que tenían muchísimo dinero. ¿Se acuerdan ustedes cuando Faraón quiere exaltar a José, lo viste de lino fino? Cuando Jesús se aparece a Daniel vestido de lino fino, dice, o la iglesia en gloria, dice que está vestido de lino fino, mostrando la gloria, podemos decir, tanto de Faraón queriendo exaltar a José, Jesús exaltándose, o el Señor exaltándose, presentándose como el Señor de gloria. Pero acá este hombre se exalta a sí mismo y se viste de esa manera. Nos muestra dónde está su corazón, nos muestra qué es lo que ama, nos muestra que es materialista, nos muestra que vive para este mundo. Este hombre, en palabras de Jeremías 9:23, la está desobedeciendo, porque si no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino alábese en esto, en conocerme y en entenderme, que yo soy el Señor. Pero no conoce al Señor y él se está alabando en su riqueza, como que está queriendo mostrar a todos, mire lo que tengo. Este hombre amaba al mundo y las cosas que están en el mundo. Pero el mundo, las cosas que están en el mundo, dice la Biblia, pasan, ¿no? Y sus deseos. Este hombre está siendo conformado por el mundo. Este hombre no ama a Dios, sino al dinero. Ese es su Dios. No está mal, la Biblia no nos enseña que el dinero es pecado o es pecaminoso. La Biblia nos dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y dice que debemos huir del amor al dinero. Lo tengamos o no lo tengamos, porque por ahí no tenemos, pero amamos el dinero igual y somos materialistas y es nuestro Dios y nos morimos por tenerlo y no lo tenemos. Bueno, él lo tenía. Y noten que acá en la parábola del Señor no dice nada que lo consiguió de manera ilícita, no dice que extorsionó, no dice que lo robó, no nos dice nada de eso. Porque el Señor lo que quiere hacer es evidenciar dónde está su corazón. Su corazón está amando el dinero, no ama a Dios y no ama al prójimo. Ahí tenía un prójimo bien cerquita de su casa, pasaba desapercibido todo el tiempo, en necesidad, y no lo ayudaba. ¿Se acuerdan cuando un intérprete, uno de estos hombres que interpretaban la ley, le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Acá en Lucas también, en Lucas capítulo 10. Y el Señor le contesta, amarás a tu prójimo como a ti mismo, al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y para justificarse, este hombre dice, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le cuenta la parábola del buen samaritano. Y habla de un hombre necesitado y de aquel hombre que ayuda a este hombre necesitado para mostrarle quién es el prójimo. Pero bueno, la teología de estos hombres estaba equivocada y una cosa llevaba a la otra, porque ellos decían, la riqueza testifica de que Dios me está bendiciendo, la pobreza de que Dios no lo está bendiciendo. Entonces, ¿cómo lo voy a ayudar a este hombre necesitado
Si la voluntad de Dios, Dios está tratando con él, yo voy a ir en contra de la voluntad de Dios, porque Dios lo está tratando así. Yo no me voy a meter. Bueno, nosotros sabemos que la Biblia dice que la fe, que la salvación no es por obras, es por fe, pero que la fe obra. Y la fe obra amando a Dios y amando al prójimo. De manera clara. La Biblia nos dice en Lucas 12:34, donde esté tu tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y nosotros podemos ver dónde está el corazón de este hombre. Su meta no era Dios y su gloria. La meta de este hombre, el propósito de este hombre es su dinero. No es usar el dinero como un medio, que eso estaría bien, como un medio para glorificar a Dios. Más bien, el dinero es un modo de mostrar su gloria. ¿Y dónde está su corazón? Bueno, este hombre es un necio, sin dudas, en palabras de Jesús, ¿no? Porque vinieron por su alma y no estaba listo. Versos 20 y 21, veamos al pobre. A diferencia del rico, al pobre, y algo anormal en las parábolas, a este pobre se le da un nombre. Generalmente en las parábolas, en ninguna parábola se nombra a los personajes que el Señor incluye, pero acá a este personaje le pone nombre. Dice que se llama Lázaro, y no por casualidad, porque quiere mostrar algo. La palabra Lázaro o el nombre Lázaro, Eleazar, también del Antiguo Testamento, significa a quien el Señor ayuda, o a quien el Señor ha ayudado. Este hombre es uno que confía en Dios y al que Dios ayuda. Lázaro. Ahora que nosotros leemos y este hombre decimos, Dios ayuda a este hombre, está necesitado, la está pasando mal. Dios está con este hombre, Dios ayuda a este hombre. Cuesta entenderlo. Pero pensemos un poquito en Job. En algún momento de su vida Job quedó como ese hombre. Perdió todo y estaba sufriendo como ese hombre. ¿Y Dios estuvo con Job? Dios estuvo con Job. De la misma manera Dios estaba con este hombre. Dios estaba ayudando a este hombre. Aunque a veces no entendamos, Dios siempre está con los creyentes y está ayudando a los creyentes. Aunque no lo percibamos, Dios está. Y ahora, a diferencia del hombre rico que el Señor quiere mostrar que es súper rico, ahora, para contrastar bien profundo, usa a un hombre pobre, pero bien pobre. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay dos palabras, al menos para pobre, en el original, y una de ellas es un pobre que puede valerse por sí mismo y tiene que trabajar o hacer algo para cubrir sus necesidades. Esa es una palabra. Pero otra es un pobre que necesita mendigar, que necesita de otros. Necesita de otros, no puede valerse por sí mismo. Y esa es la palabra que usa acá. Este era pobre que necesitaba que otros le ayuden. Por sí mismo no podía. De hecho dice, yacía echado a la puerta. La idea de yacía echado era que alguien lo traía y lo echaba, dando a entender que ni siquiera él mismo podía venir. Tal vez por sus llagas no podía caminar, incapacitado, tal vez, pero lo traían y lo ponían ahí. La idea es lo echaban, como una basura que se echa. Ahí estaba ese hombre. Otra vez el Señor está haciendo un contraste notable acá, porque su intención es llamar la atención. Es llamar la atención. Y mientras él va narrando la historia, va contando la historia, en la mente de los ricos, en la mente de los fariseos, ellos están diciendo, claro, este hombre, el rico, bendecido por Dios. Este hombre, maldecido por Dios. Este hombre, el pobre, ¿qué habrá hecho? Camino al infierno. Eso es lo que ellos están pensando. Ahora, una aclaración, obviamente no estamos diciendo que ser rico está mal, no estamos diciendo eso. Job era rico, pero era pobre en espíritu, y era un creyente. Y Job fue salvo no por su riqueza, sino por gracia por medio de la fe. Abraham era rico, pero no fue salvo y no está en el cielo por su riqueza, sino por gracia por medio de la fe. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Este mendigo dice que estaba lleno de llagas, de úlceras, esa es la idea. Dice ahí que deseaba comer de las migajas
Imagínense, está tirado, está viendo la fiesta que se celebra y quiere comer de las migajas. En aquel tiempo, ustedes saben, no eran las mesas como las nuestras, no había tenedor, se comía con las manos y no había servilleta de papel. Entonces agarraban pan y se limpiaban las manos con el pan y luego eso lo tiraban. Y ansiaba comer las migajas, pero aparentemente ahí estaban los perros que le lamían las llagas y seguramente los perros se comían ese pan que él deseaba comer, ese pan que se usó como servilleta, por lo menos eso. El Señor está mostrando acá de manera muy clara cuál es el destino eterno, ¿no? Puede ser glorioso o puede ser realmente aterrador. Y esto no depende de las riquezas, depende sino de el objeto correcto donde colocamos nuestra fe. Uno colocó su fe en las riquezas, otro colocó su fe en Dios. Si resumimos estos dos hombres hasta acá, podemos decir que uno vivió para lo eterno, aferrado a Dios, a pesar de las circunstancias, esperando en Dios, sabiendo que lo mejor está por venir, y otro está viviendo hasta acá para lo terrenal, está aferrado a este mundo, está creyendo que lo mejor está acá, y en lo porvenir, él piensa de manera equivocada que va a estar con el Señor. Y saben, como vimos la semana pasada, pero en otro pasaje, estas son las dos clases de personas que existen, no hay más. Los que ponen su fe en el Señor y los que ponen su fe en cualquier otra cosa que no sea el Señor. En el mundo existen estas dos clases de personas, en este lugar existen estas dos clases de personas. Bueno, veamos verso 22, estos dos hombres enfrentando la muerte, y luego del verso 23 al 33 veamos a estos dos hombres después de la muerte, en el destino eterno que les toca a cada uno. La muerte llegó para los dos hombres, observen, verso 22, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, dice ahí, y fue sepultado. La muerte llegó a las dos personas. De la misma manera, si Cristo no viene antes, la muerte llegará para todos nosotros. Nos vamos a enfrentar con la muerte. Un día vamos a morir nosotros. Al nacer es lo más seguro que tenemos. Un día vamos a morir. Nace alguien y no sabemos qué va a ser mucho de su vida, pero sí sabemos que un día esa persona va a morir. La Biblia dice que somos como neblina, que estamos por un poco de tiempo y luego desaparece. 70, 80 años, dice el Salmo 90, los más robustos, como un promedio, mucho más, ¿no? Algunos pasan. En Eclesiastés capítulo 7, verso 2, dice que es mejor ir a la casa de luto, es decir, un velorio, que al banquete, porque el que está ahí en la casa de luto ve y lo pone en su corazón y dice, wow, somos como neblina, un día me va a tocar a mí. Y es sabio pensar, ¿qué después? ¿A dónde voy? ¿Estoy pensando bien? ¿Estoy creyendo bien hacia dónde voy? Bueno, este pobre no se menciona que tuvo sepultura, fíjense ahí en el verso 22 no dice nada, aparentemente no tuvo sepultura, lo cual era algo terrible, no tener sepultura. Bueno, acá no dice, pero probablemente por lo que se acostumbraba en aquel tiempo, alguien como este hombre que estaba ahí, que lo echaban, que era despreciado, que probablemente no tenía familia, probablemente era tirado al basural que se prenda fuego, como tiraban a los criminales. No tuvo sepultura, pero acá nos dice que su alma fue llevada por los ángeles a su casa celestial. Nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde esperamos al Señor nuestro Dios. Fue llevado por los ángeles, dice ahí. Tal vez nadie lo tuvo en cuenta, tal vez pasó desapercibido, tal vez lo tiraron, no sabemos, al basural que se prenda fuego su cuerpo, pero él ya estaba disfrutando de la presencia de Dios. Él ya estaba con Dios en el cielo.
Dice el Salmo 116, 15, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Pasó desapercibido para todos, pero estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Una aclaración nada más. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre cuando una persona muere? Bueno, la Biblia nos dice, por ejemplo, en Santiago 2:26, el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin el espíritu, cuando alguien muere, el espíritu o el alma, que es lo mismo, sale del cuerpo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con ese espíritu? El cuerpo queda ahí, va a uno de dos lugares, cielo o infierno. Eso es lo que estamos viendo. En el caso del pobre, enseguida, ausente en cuerpo, presente al Señor, como dice 1 Corintios 5:8. Enseguida estuvo presente al Señor. En un instante él estaba disfrutando del cielo. Dice ahí que estaba en el seno de Abraham. Observe, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso es una figura de adicción para referirse al cielo, para enseñar que este hombre automáticamente fue al cielo. Este hombre está disfrutando un banquete. Estaba a la puerta viendo cómo todos los días hacían banquete y deseaba comer las migajas. Pero todo eso terminó y ahora está en un banquete continuo, eterno. Está como el invitado de honor, podemos decir. Esto de que está en el seno de Abraham es que está recostado su cabeza sobre el pecho de Abraham, el padre de los judíos. Imagínense, los judíos decían, Abraham es nuestro padre y este hombre que ellos consideraban que seguramente está siendo maldecido y que merece el infierno, Jesús está diciendo que está en el seno de Abraham, en un lugar de honor, en el cielo. Está siendo consolado, dice verso 25. Está disfrutando del cielo, de las glorias del cielo. Martin Lloyd-Jones dice, todos los vocabularios del universo no son suficientes para describir el cielo. Es tan glorioso y maravilloso que necesitamos ser perfeccionados y estar debidamente calificados antes de poder asimilar la descripción o poder comprenderla. O sea, como que no alcanzan, así como no alcanzan las palabras para describir el infierno y lo terrible, podemos tener más o menos pensar, pero obviamente no lo entendemos en su dimensión, tampoco entendemos acerca del cielo. Sabemos que va a ser glorioso, pero ni nos imaginamos lo que va a ser. Pablo dice en sus palabras, tengo deseo de partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Estar con el Señor, simplemente esto ya nos enseña, con el Señor, en comunión con el Señor, de manera perfecta y continua. Eso ya está. Saber eso ya. Cuando estás haciendo el devocional, cuando estás orando y Dios te habla y estás disfrutando de comunión con el Señor, y dices, wow. Bueno, ese es un granito de arena, imagínate lo que va a ser estar con el Señor en el cielo. Él ya está con el Señor en el cielo. La Biblia dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Jesús dijo, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. En Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos será revelada. Ahora súmenle a eso, que en el cielo hay ausencia de pecado. ¿Pueden imaginarse eso? Ausencia de pecado. Entramos al cielo y purificados. Ya no luchás con la tentación, no luchás en tu mente. No podés pecar ni querés pecar. Ahí está este hombre. El propósito perfecto, el propósito de un creyente es, como dice el catecismo ahí en su primera pregunta, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Él está glorificando a Dios y disfrutando de Dios para siempre de manera perfecta. Gozo insuperable, gloria inmarcesible, dicha inquebrantable, delicias incalculables, placeres infinitos. Ahí está este hombre. Pero veamos al rico, ahí en el verso 22, y sigamos adelante, porque ¿saben qué? El personaje principal de esta parábola es el rico.
porque representa a los fariseos. Y el auditorio son los fariseos. Y quiere llamar la atención al Señor, diciéndole, son ustedes. Dice ahí que el rico fue sepultado, eso es lo que nos dice el verso 22. Imagínense ustedes, fue sepultado con toda la riqueza que tenía, imagínense una sepultura acorde a su riqueza. Seguramente tuvo todas las personas que iban a sus fiestas, estuvieron ahí. Los 5 hermanos que después los va a nombrar, seguramente estaban ahí. Pero saben, la realidad es que mientras este hombre estaba siendo preparado para ser sepultado, este hombre ya estaba sufriendo la peor de las realidades. Este hombre ya estaba sufriendo el tormento del infierno. Dice ahí en el verso 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Noten que así como el cielo es un lugar real, acá nos dice que el Hades es un lugar real. Tan real como el cielo es el Hades, es el infierno. Cuando habla acá del Hades, habla de un lugar donde van los perdidos, eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, un lugar donde van los perdidos y están sufriendo ya, su espíritu está ahí sufriendo, pero esperando el juicio final para dar el veredicto final, ya no hay posibilidad de salir, y luego reciben un cuerpo para sufrir en el infierno. Pero el Señor parece acá comprimir la enseñanza y decir directamente que ya está ahí en el Hades, que es el infierno. Un lugar preparado para Satanás y sus demonios, no dice la Biblia, pero también donde van personas que no arreglan cuentas con él. Y noten que a medida que avanza, el Señor nos comienza a decir y a dar características de este lugar terrible. Dice ahí en el verso 23, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, plural. No en tormento, en tormentos. Tortura puede ser traducida también la palabra. Ahí está ese hombre. En el verso 24 al final nos dice que está en ese lugar en agonía. Está realmente padeciendo muchísimo, muchísimo dolor, agonía permanente, sin final, eterna. En Mateo 25, 41 nos habla de que el fuego es eterno, que no se consume ni lo consume. El fuego es eterno, nunca se consume el fuego, pero nunca consume al que está en el infierno, continuamente sufriendo. Un puritano llamado Thomas Watson dijo, los malvados en el infierno estarán muriendo, pero nunca muertos. Ahí también en el verso 24, fíjense gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Es un lugar donde ya no hay misericordia. ¿Pueden pensar en eso? Un lugar donde ya no hay misericordia. Donde ya no hay compasión, porque esa es la idea. Padre Abraham, es judío este hombre. El rico es judío porque dice Padre Abraham. Y por ser judío él pensaba que heredaría el cielo, pero no. Nada que ver. Su condición de judío no lo salvó. ¿Se acuerdan cuando inicia el ministerio Juan el Bautista? Acá en Lucas también, Lucas capítulo 3, verso 8, les dice a los fariseos, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¡Ojo! Frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente son salvos, tiene que haber frutos. No piensen que porque son descendientes de Abraham, listo. Este hombre pensaba que por ser judío, descendiente de Abraham, rico, iba a estar un día en el cielo. Pero no sé si pueden imaginar, ya no hay misericordia, ya no hay gracia, lo que los teólogos llaman gracia común, ya no hay. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Alguien que dice, yo no creo en Dios, yo soy un ateo, y está enojado y reniega e insulta a Dios.
Pero mientras tiene vida, recibe gracia, el sol sale, tiene aire, tal vez tiene trabajo, tiene una familia, tiene una casa. ¿Quién le da todo eso? Aunque él no lo reconozca, Dios. Pero cuando muere, todo eso se termina. Ya no hay misericordia. El infierno, podemos decir, en un sentido, es la ausencia de Dios. Pero obviamente que no es que Dios está ausente. Dios está presente, pero con su ira. Solamente experimentan la ira de Dios en ese lugar. Es un lugar de conciencia. Verso 25, observen. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda, ¿qué cosa? Que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él está consolado aquí y tú estás en agonía. Recuerda, o sea, él puede pensar y acordarse de lo que vivió y de todas las fiestas que hizo y que siempre estuvo el hombre ahí, que tenía el mensaje salvador, tenía este hombre, pero nunca fue, tal vez si hubiese ido, hubiese escuchado. Tiene conciencia. En otras palabras, Abraham le dice, vos en la tierra hiciste realmente de la tierra tu cielo y ahora estás en ese lugar. Y eso será una tortura, porque se va a acordar las oportunidades que tuvo y que siempre las rechazó. Es un lugar de separación eterna, verso 26, observen. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Separación eterna, separación final. Eso deja fuera el purgatorio, cielo, infierno. Enseñanza errónea que enseña el catolicismo. Separado de los redimidos, excluido de la bendición. Totalmente un contraste, disfrutando del cielo y realmente padeciendo la más terrible realidad, el infierno. Versos 27 y 28. Es un lugar de preocupación, es un lugar de desesperación, es un lugar de sufrimiento emocional, no solamente físico. Porque observen versos 27 y 28, entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar, por favor. Tengo 5 hermanos que seguramente, como él, disfrutando de los placeres de esta vida, y él sabiendo que están equivocados y que van a ir a ese lugar, por favor, vayan a decirle. Y noten que algo interesante también para ver, que estando en el infierno, sufriendo la peor de las realidades, su vida no mejora. Su vida no mejora. Él no se humilla, él sigue siendo soberbio, sigue teniendo una actitud de superioridad, aún estando en ese lugar. Porque él dice, envía a Lázaro, le quiere dar órdenes a Lázaro que estaba ahí, en la puerta de su casa durante mucho tiempo. Ahora está en el cielo y quiere que le obedezca. Su corazón no cambió, no está humillado, sigue soberbio. Ahora yo me imagino, ¿se acuerdan que hace no mucho predicamos los ladrones en la cruz? Y dijimos que morían desnudos y que cuando estaban ahí eran verdugueados por la gente porque eran malhechores, no se podían defender, entonces salía todo el odio de estas personas insultando. Si total ya me estoy muriendo. Imagínense en el infierno las personas sacando todo su odio, insultando tal vez a Dios. Acá no nos imaginemos a alguien dialogando así con Abraham. Es alguien que está sufriendo, que está gritando, que todo lo que está diciendo lo está diciendo con mucho sufrimiento. En el infierno no hay expiación por el pecado. La naturaleza pecaminosa seguirá. Así como cuando el creyente entra al cielo y es purificado y es perfeccionado de manera perfecta, la santificación se completa. En el infierno el pecado no es purificado.
sigue con la depravación total. Así que imagínense si podemos imaginarnos lo que va a ser ese lugar. Lo que es ese lugar. Gracias a Dios no lo experimentaremos. Pero del verso 29 al verso 31, el Señor les muestra que es un lugar que solo se puede evitar abrazando el Evangelio. Porque ahí en el verso 29 dice, pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y después le dice en el verso 30, y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. En el verso 29 le está diciendo, tienen el Antiguo Testamento. En otras palabras, tienen la Biblia. Eso es lo que necesitan. Eso era lo que supuestamente ustedes estudian. Jesús le dijo, escudriñad las Escrituras, porque ustedes creen que ahí está la vida eterna y ellas hablan de mí. Ahí está. Ahí tienen Isaías 53. Ahí habla del Mesías que va a venir a morir como sustituto para que todo aquel que se arrepiente y crea sea salvo. La salvación no está en las riquezas. Las riquezas no testifican de salvación. Pero este hombre parece tener un mejor plan. ¿Sí? Sabemos que la Biblia son suficientes, eso es lo que está diciendo Abraham. Tienen el Antiguo Testamento, es suficiente. ¿Se acuerdan allá en 1 Timoteo 3:15? Las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que lean, necesitan fe. Leyendo va a venir la fe que ellos necesitan porque van a entender. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por más que se levante alguien de entre los muertos, que ese era el plan que él tenía. No, pero si va alguien de entre los muertos, van a creer. Bueno, ustedes saben, el Señor resucitó a Lázaro, no a este. Y cuando lo vieron, lo querían matar. A Lázaro y a Jesús. No creyó nadie. O sea, los milagros no aseguran que alguien va a ser salvo. Es más, no salvan. El poder está en el Evangelio, eso es lo que necesitan. Y los manda las Escrituras, vayan y lean. El arrepentimiento, la fe, la regeneración, la vida transformada es solo por medio de las Escrituras. Solo por medio de las Escrituras. La esperanza para los 5 hermanos no es que vuelva a Lázaro y que lo vean. ¿Qué haces acá? ¿Vos no habías muerto? La esperanza para los 5 hermanos es la Escritura, es el Evangelio. Y esa es la esperanza para todas las personas. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene la capacidad de penetrar las mentes y hacer estallar todas las ideas erróneas que las personas tienen y tomar el pensamiento y llevarlo cautivo a Cristo. Hermanos, el cielo y el infierno son reales. Son reales, eso es lo que vemos acá. Algunas personas, cuando leen acerca de estos pasajes que nos hablan del infierno, quieren acomodar y hablar de esta doctrina y decir cosas como, por ejemplo, hablar de que, y diseñan una doctrina que se llama la doctrina del aniquilamiento, que fuimos creados sin inmortalidad, los salvos van a van a ir al cielo para siempre, pero los que no merecen ir al cielo van a desaparecer. Bueno, eso pequemos total. ¿Quién quiere ir al cielo? Por naturaleza nadie quiere a Dios. Nosotros ahora sí porque somos salvos. Pero por naturaleza nadie quiere a Dios. Entonces si alguien me predica, ¿y qué pasa si no me arrepiento? No, cuando muera desaparece. Bueno, sigo así, diríamos todos. ¿Total? ¿Qué me interesa? Disfruto ahora, muero y desaparezco. Pero estamos viendo que eso no es lo que el Señor enseñó acá. Otros creen que van al infierno hasta pagar su deuda y luego dejan de existir. Tampoco es lo que enseña acá el pasaje. El infierno es real. Tormento indescriptible, eterno.
Y así de grave es el pecado, hermanos. Así de grave es el pecado. Porque alguien puede llegar a decir, qué cruel es Dios. Pero nosotros sabemos que Dios no es cruel. Ser cruel es dar un castigo más severo de lo que el crimen merece. Eso es ser cruel. Dios no es cruel. Dios da lo que cada uno merece. Y como dije, la Biblia habla de grados de castigo en el infierno. Y si Dios da lo que merece, eso nos ayuda a entender la gravedad del pecado. Si las personas van a ese lugar y van a estar eternamente, como vimos, sufriendo por los siglos de los siglos, por su pecado, nos muestra la gravedad del pecado. Lewis dice estas palabras: el pecado es el hombre diciéndole no a Dios, déjame solo. El infierno es Dios dándole al hombre lo que siempre quiso, estar solo. Pero no nos tenemos que imaginar un Dios, bueno, vos no me querías, vos querías estar solo, bueno, andate. No nos imaginemos eso. Porque la Biblia nos dice en Ezequiel 18:23 y 18:32 que Dios no quiere la muerte del impío, que Dios es un Dios de amor y que Dios es un Dios justo y con lágrimas en los ojos. Dios va a mandar a todos al infierno. No se complace, pero eso es justo. No lo disfruta, mejor dicho, no disfruta, no se burla, pero eso es justo. Nuestra oportunidad de ayudar hoy es hacer lo que la Biblia nos dice. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Mostrémosles a la persona por las Escrituras, porque eso es lo que necesitan. Acá no necesitamos hacer ningún milagro y, tocar a alguna persona y que salga caminando para que crean, porque eso no va a hacer que crean. Tenemos que predicar lo que Dios usa. Acá está el poder. Tenemos que enseñar las Escrituras, tenemos que abrir las Escrituras en el trabajo y mostrarles el camino. El camino es una persona, es Cristo, explicarle quién es Cristo, a qué vino Cristo, para qué vino Cristo. Que están camino al infierno, que necesitan arrepentirse y venir a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al cielo si no es por Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hermanos, si creemos estas verdades que acabamos de leer, que Jesús las enseñó, que acabamos de explicar, no hay otra opción que pasar nuestras vidas en la tierra dando a conocer dónde está la salvación. Cumpliendo nuestro ministerio. ¿Saben que la Biblia dice que todo creyente tiene un ministerio? Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, dice 2 Corintios 5:20. Como que Dios ruega por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Vas a trabajar y tenés un ministerio. Las personas están camino al infierno. Reconciliar a las personas con Dios. ¿De qué manera? Explicándoles el Evangelio y llamándolos al arrepentimiento y la fe. ¿Y qué pasa si no me arrepiento? Te vas a ir al infierno. El infierno es un lugar terrible y le explicás. Por favor, arrepentite y cree. Vení a Cristo. Con compasión, con misericordia. Imagínense el Señor enseñando esto, yo me lo imagino con lágrimas en los ojos, viendo a los fariseos burlándose, amando el dinero, y el Señor contándole esta parábola para que reaccionen. Spurgeon dijo, que se rían de mí, no lo considero dificultad. Me puedo deleitar en burlas y escarnios. La ridiculización, la difusión y los insultos son mi gloria, pero que le den la espalda a la misericordia, eso sí me entristece. Escúpame la cara, pero por favor arrepiéntase. Ríase de mí, pero por favor crea en mi Señor. Haga de mi cuerpo como la tierra de la calle, pero no condene su alma. Si los pecadores van camino a la maldición, al menos que tengan que saltar por sobre nuestros cuerpos para entrar al infierno. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos abrazados a sus rodillas, suplicándoles que crean. Si el infierno ha de llenarse, al menos que sea arrebatándonos a los perdidos de los dientes de nuestro esfuerzo y que ninguno se vaya sin prevención ni oración.
Y una Biblia de estudio dice, quizás el aspecto más aterrador del infierno es que no tiene fin. Las personas están dispuestas a aguantar la más grande agonía si saben que finalmente acabará. Pero no tiene fin el infierno. El infierno es una eternidad delante de la justa y consumidora ira de Dios, un tormento y sufrimiento del cual no hay escapatoria ni alivio. Entender esto es fundamental para apreciar la obra de Cristo y para predicar el Evangelio. Hermanos, no vamos hacia ese lugar gracias a Cristo. Pero allá afuera hay muchos que sí están yendo a ese lugar y tal vez entre nosotros hay alguien que está camino a ese lugar. Tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Que el Señor nos ayude a tener misericordia, a ser compasivos y a predicar el Evangelio con urgencia, hermanos. Con urgencia. Imagínense un ciego camino al precipicio y lo querés ayudar y dice, déjame, yo voy bien. No, no vas bien. Vas camino al precipicio. Así va la gente, así están las personas, en tu trabajo, en tu facultad, en la universidad. Camino al infierno. Camino al infierno. Que el Señor nos ayude a que esta verdad, esa era mi oración para mí y para ustedes, que podamos vivir de esa manera, que podamos vivir a la luz de esta verdad y que seamos predicadores del Evangelio. Los resultados se los dejamos a Dios. Mientras oramos, explicamos el Evangelio. Oramos, explicamos el Evangelio y llamamos al arrepentimiento y fe. Que seamos una iglesia evangelista. Que prediquemos este mensaje, que se ríen, se burlan, que se burlen. Pero nosotros queremos lo que Dios dice. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta verdad aterradora, Señor, de la cual muchos de nosotros te damos las gracias porque sabemos que no vamos a ir a ese lugar. Pero, Señor, hay muchas personas que están camino al infierno, seres queridos, nuestros vecinos alrededor. Señor, y ya no están los apóstoles, no estás tú caminando en esta tierra, pero sí estás caminando a través nuestro. Tu Espíritu mora en cada uno de nosotros. Somos tus representantes, somos embajadores. Por favor, Señor, ayúdanos a que seamos fieles. Ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad. Ayúdanos a predicar el Evangelio, Dios, aunque se burlen, aunque se rían, aunque nos cueste tal vez el puesto de trabajo. Que podamos serte fiel, Dios, que podamos predicar, que podamos llamar al arrepentimiento, que seamos una iglesia evangelista, Dios, que en la semana te adora, que en la semana hace evangelismo y que los domingos juntos nos reunimos para adorarte. Señor, la gente necesita el Evangelio, no necesita nada más que el Evangelio. La esperanza es Cristo y tenemos que predicarlo. Ayúdanos, Dios, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.